Entonces, cuando alguien viene y dice, nosotros somos la iglesia verdadera porque nuestra iglesia la fundó Jesucristo, a ver, hermanos, es un tremendo disparate. ¿Cuándo Jesucristo estuvo en Roma, para empezar? ¿Cuándo Jesucristo estuvo en Roma? No, pero la fundó por medio de Pedro. Pues, la primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía, no Roma. De hecho, esto se debatió en los primeros concilios, en el Acta Sexta, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el 341, el concilio de Antioquía. Antioquía reclamaba la primacía. No sé si ustedes sabían eso. Y tenía derecho a reclamarla. Cuando Fermiliano, escribiendo acerca del debate que hay entre Cipriano de Cartago y el Papa Esteban, habla de Esteban, dice, no le es lícito meter división a la iglesia porque la madre de las iglesias es Jerusalén. Y por supuesto, porque Jerusalén fue la primera iglesia. Posteriormente Antioquía. De hecho, tenemos evidencia en la Biblia de que Antioquía fue en el primer lugar donde se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo. Así que, ¿cómo me vas a venir a decir, para empezar, que Jesucristo fundó la iglesia de Roma, cuando Jesucristo no estuvo en Roma y Jesucristo no fundó iglesias? Tú no vas a encontrar la palabra fundó en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo dice, sobre ti edificaré, edificar es muy distinto a fundar, porque fundar significaría que Jesucristo hizo una iglesia en algún lugar geográfico específico. La diferencia es que Jesucristo edifica su iglesia universal sobre un axioma, sobre un pináculo. Y esta es la idea de que tú eres el hijo del Dios viviente. Pero si Roma, si los católicos quieren venir a decirnos el cuento de que su iglesia la fundó Jesucristo, hay que decirles, ¿y cuándo estuvo Jesucristo en Roma? No, pues la fundó por medio de Pedro. Pues la primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía. Entonces deberíamos estar sujetos a la sede de Antioquía, no ustedes. No, pero Pedro fundó la iglesia de Roma. No hay evidencia de que Pedro haya fundado la iglesia de Roma. El Papa Gregorio Magno, un papa de los 4 jerarcas latinos, Gregorio, Clemente, Jerónimo y Agustín, Gregorio, en el siglo VII, dice que Pedro solamente llegó a morir a Roma. Morir, no a fundar iglesia. Ya había iglesia. Cuando Pablo escribe a Roma, ya había iglesia en Roma. No era una iglesia monárquica. Era una iglesia colegiada, sinodal. Pedro llega a morir a Roma y consagra, según el testimonio de Ireneo, según el testimonio de Ignacio, consagra con su muerte a esa iglesia. No es que él la funde, él no fue papa en Roma, él no puso a Lino en Roma, nada de eso. Cuando Pablo escribe a Roma, ya hay iglesia en Roma, pero era costumbre, dice el concilio de Nicea en el Acta Sexta, y también el concilio de Constantinopla, el concilio de 341, concilio 341 y también el concilio de Éfeso en el 431, decretan que era costumbre. Y la palabra costumbre era que se volvió un acuerdo eclesiástico concederle ciertas deferencias a Roma a causa de que Pedro y Pablo habían muerto ahí y con su muerte habían coronado la iglesia. La primera iglesia que fundó Pedro fue Antioquía y la fundó junto con Pablo, no la fundó solo. Cuando Clemente, cuando Ignacio, cuando Ireneo hablan de la iglesia de Roma, nunca hablan de Pedro solamente, hablan de Pedro y Pablo, por costumbre, porque Pablo no fundó la iglesia de Roma tampoco. Pero aquí tenemos que decir algo. Sobre el fundamento, ojo con eso, y vamos a entrar al tema de lleno. Sobre el fundamento de la enseñanza de Pablo, de Pedro y de todos los demás apóstoles, todas estas iglesias se edificaron. No hubo una sola iglesia en el mundo conocido del Mediterráneo, incluyendo Roma, España, donde se habían edificado iglesias, no hay una sola iglesia que no se haya edificado sobre el fundamento apostólico. Todas. En ese sentido, los apóstoles, se puede decir, como decía Juan Crisóstomo en sus homilías de Juan, los apóstoles son apóstoles del mundo. Y sería irónico que estuviesen circunscritos a una zona. Por eso cuando Gregorio Magno habla de Pedro, dice la primera iglesia que Pedro el apóstol fundó fue Antioquía, pero no puedes recluir a Pedro a Antioquía. Porque Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Santiago son apóstoles del mundo porque sobre la enseñanza de los apóstoles se edifica el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero vamos a ver qué dicen ciertas personas pretenciosas que nos quieren venir a jugar el dedito en la boca y decirnos, no, tu iglesia se fundó en 1517. ¿Y cuál es el problema? Hay iglesias que se fundaron en el siglo IV, otras en el siglo V, otras en el siglo VI, siglo VIII, siglo I. ¿Cuál es el problema de que una iglesia se funde en el siglo XVI? Mientras la iglesia esté fundada y edificada sobre la enseñanza de los apóstoles, siendo el perito arquitecto de este fundamento, Pablo y los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Cristo, ¿cuál es el problema en qué año se haya edificado la iglesia y quién la haya fundado?